sanitario es el traslado de personas enfermas accidentadas o por cualquier otra razón sanitaria, de vehículos especialmente acondicionados, al efecto y que reciben el nombre de ambulancias. El carácter del transporte sería o bien primario, que es desde donde se produce la emergencia, ya sea en el domicilio, lugar de trabajo, etcétera, hasta el hospital o centro sanitario, o el secundario, que sería entre dos centros sanitarios, y el terciario, que sería dentro del propio centro hospitalario. La urgencia vital, que podría ser en transporte emergente, que es la atención inmediata, en transporte urgente, que puede demorarse unas horas, o el demorable, que no precisa actuación inmediata. Y los tipos de ambulancias pueden ser ambulancias no asistenciales de tipo 1 o básicas, que es el traslado individual de pacientes estabilizados, TI, ambulancias asistenciales, que son el tipo 2 y tipo 3, acondicionadas para permitir la asistencia técnico-sanitaria en ruta, que es AA, el SVB, que es el soporte vital básico, es de tipo 2 o no medicalizados, el SVA, que es soporte vital avanzado, tipo 3 o medicalizados, y las ambulancias de transporte sanitario colectivo, que es el tipo 4, que son enfermos no aquejados de enfermedades transmisibles, no urgente y no asistencia, etc. ¿Vale? El transporte sanitario en situaciones especiales. Puede ser neonatos, pacientes psiquiátricos, embarazadas o traslado seguro. El uso de camilla, de cuchara o tijera. Es el traslado de enfermo desde el accidente hasta el medio de transporte. Se mide la camilla colocándola sin desmontar junto al paciente, alargándola hasta conseguir la medida que sobresalga del paciente, desarmar en dos la camilla situando cada parte a un lado del paciente, con pacientes en decúbito supino, que es boca arriba, con collarín cervical, movilizamos en bloque y lo colocamos en decúbito lateral, 3 personas. La primera mitad de la camilla, dejando nuevamente al enfermo en decúbito supino. Misma maniobra hacia el otro lado lateral. Cerramos los anclajes superiores e inferiores y sujetamos al paciente a ella al menos con 3 correas. Y trasladamos la camilla a la ambulancia colocándola en sentido longitudinal a la marcha, cabeza en el sentido de la marcha, y la sujetamos con las correas de ambulancias. Y ahora vamos a hacer unas preguntas tipo test que pueden salir en el examen para que lo tengamos más claro. Si queréis, ya sabéis, test completos de todo tipo del temario celador, los temas en PDF, resúmenes tal, pues no os olvidéis de dejarme un correíto que yo lo vea y pueda informaros, ¿vale? Vamos con la 1. Cuando se habla de RCP básica, nos referimos a RCP sin equipo, B, RCP instrumentalizada, C, RCP con monitorización cardíaca, o D, RCP con drogas y líquidos. Pues nada, sería la A, ¿vale? Es RCP sin equipo. 2. Admisión de urgencias actúa como unidad central de admisión. A, en noches y festivos. B, solo durante las noches. C, durante el día. Y D, solo en los días festivos. Sería la A, en noches y festivos. Y vamos a poner un supuesto de celador en unidades de urgencias para que os hagáis una idea de todo lo que es el tema 3 que hemos estado viendo hasta ahora. Si queréis ver los vídeos anteriores, no os olvidéis, pasaros por la lista de reproducción de celador, que tenéis todos los temas ahí. Entonces, bueno, vamos a ver un supuesto que sería: el celador Luis Pérez está trabajando en el Hospital Clínico de Valencia sin un puesto fijo y es asignado a los servicios donde más falta hace. ¿Cómo solucionará las distintas situaciones? 1. Usted, señor Pérez, está destinado como celador en la UCI y don Carlos Martínez se encuentra ingresado en la UCI. Al comenzar el horario de visitas, el señor Pérez se situará en la zona de acceso y comprobará la validez de los pases permanentes y permitirá o no el acceso. B. Se colocará en la zona de acceso para permitir la entrada de visitas, que nunca será superior a 3. C. Controlará la entrada de visitas así como su salida y que los visitantes estén debidamente autorizados. O D. Ninguna de las respuestas anteriores. Bueno, en este caso sería la C. Controlará la entrada de visitas así como su salida y que los visitantes estén debidamente autorizados, ¿vale? Esta sería la respuesta correcta, puesto que las otras dos no son válidas para las funciones que tiene el celador. 2. Teniendo en cuenta lo establecido en la anterior pregunta, ¿podrá el señor Martínez prohibir la entrada de algún familiar? A. Sí, la de todo aquel que no esté expresamente autorizado. B. Sí, la de todo aquel que presente signos de suciedad. C. Sí, la de todo aquel que lo desee.
D, no, si cuentan con el pertinente pase de visitas. Es la C, sí, la de todo aquel que lo desee, puesto que en el servicio de UCI no puede entrar nadie a no ser que sean los horarios establecidos, ¿vale? En este caso la única correcta sería sí, porque tiene que estar ahí controlando, en este caso que está en la UCI y no puede dejar pasar a quien quiera, entonces quien quiera entrar no le va a poder dejar. 3. Estando el señor Pérez en la puerta de un hospital, llega una persona portando un pase especial. ¿Quién entrega dichos pases? A. Los entrega admisión para visitas externas relacionadas con pacientes ingresados. B. Los entrega la dirección del centro para visitas externas sin relación con los pacientes ingresados. C. Los entrega admisión para visitas externas sin relación con los pacientes ingresados. D. Las entrega la dirección del centro para visitas relacionadas con los pacientes ingresados. Vale, esta es un poco lío, ¿eh? ¿Vale? Pero bueno, los pases en este caso los entrega la dirección del centro, ¿vale? No los entrega admisión. Y se entrega cuando las visitas no tienen relación con los pacientes ingresados, ¿vale? En este caso. Entonces sería la B. Estando usted, señor Pérez, trabajando como celador de planta de hospitalización, un paciente al que acaban de asear le quiere recompensar económicamente. ¿Cómo actuaría usted? A. No lo acepta. B. Aceptaría porque es la voluntad del paciente. C. No lo aceptaría porque puede suponer una falta grave. O D. No lo aceptaría porque puede suponer una falta leve. Esto, claro, en la A, realmente no aceptándolo, es lo mismo que la C y la D, ¿vale? En este caso ponemos la C, no lo aceptaría porque puede suponer una falta grave, porque lo especifica y es correcta, ¿vale? Entonces esta sería más correcta que la A diciendo solo no aceptándolo. 5. Durante la visita médica, una de sus misiones es desalojar de visitas las habitaciones, incluso las personas que dispongan de pase permanente, excepto en los A. Pacientes pediátricos, B. Pacientes geriátricos, C. Pacientes psiquiátricos o D. Todas son correctas. En la A serían los pacientes pediátricos, ¿vale? Porque los niños no pueden, en principio, yo entiendo que es porque los niños no pueden estar solos, ¿vale? Por eso son los pacientes pediátricos en este caso, no se pueden quedar solos. La 6. Usted, señor Pérez, tiene que trasladar a un paciente de la planta donde está trabajando a otra planta donde va a quedar ingresado. ¿Quién autoriza dicho traslado? A. La supervisora. B. El médico. C. El servicio de admisión. O D. El servicio de atención al paciente. Es el servicio de admisión, ¿vale? Porque cuando entra el paciente, se va a trasladar al paciente de planta a otra donde va a quedar ingresado. Entonces el servicio de admisión es el que tiene que decidir y autorizar de que ese paciente se va a quedar ingresado y por lo tanto hay que cambiarlo de planta. 7. Trabajando como celador en un PAC, usted sabe que su misión es, ¿vale? El PAC sería el protocolo a seguir por los celadores. Entonces la misión es A. Recogida de avisos para asistencia domiciliaria del médico. B. Comprobación del derecho a la asistencia sanitaria. C. Trasladar a los pacientes en sillas de ruedas. O D. Todas son correctas. En este caso sería la D. Todas son correctas, ¿vale? Las tres son correctas. 8. En ausencia del peluquero, usted como celador debe ocuparse hoy de los rasurados de los pacientes masculinos. ¿Qué es lo primero que haría cuando vaya a rasurar a un paciente? A. Humedecer con agua la zona que vaya a rasurar. B. Colocar al paciente en función de la zona a rasurar. C. Enjabonar la zona a rasurar. Y D. Rasurar al paciente en sentido del crecimiento del vello. Sería la B. Lo primero de lo primero es colocar al paciente en función de la zona a rasurar. 9. Usted está destinado como celador en el servicio de UCI del centro hospitalario. A la hora de realizar los levantamientos de los pacientes, que según sus patologías sean susceptibles de ser levantados, se le indica que no se pueden utilizar medios mecánicos para ejecutar esa tarea. Usted A. Exigirá que se le explique el motivo de tal medida. B. Colaborará en la realización del trabajo de la forma indicada y a continuación lo pondrá en conocimiento de sus superiores para que tomen las medidas oportunas. C. No colaborará en la realización del trabajo de esa forma y lo pondrá en conocimiento de sus superiores para que tomen las medidas oportunas. O D. Las respuestas A y B son las correctas. ¿Vale? La A no es correcta porque el celador no puede exigir nada, que se le explique nada, ¿vale?
sería entre la B y la C, que sería colaborará en la realización del trabajo tal y cual, o no colaborará, ¿vale? En este caso sí, tiene que colaborar, ¿vale? Colaborará en la realización del trabajo y lo pondrá en conocimiento a sus superiores, ¿vale? Pero colaborar tiene que colaborar, aunque luego comunique que los pacientes son susceptibles de ser levantados y se le está indicando que no se pueden realizar medios mecánicos para ejecutar la tarea, ¿vale? En este caso. El 10. El linóleo del suelo del servicio donde usted está destinado como celador presenta desperfectos que pueden provocar accidentes laborales. Su reparación supone una medida de prevención de riesgos laborales. ¿Qué tipo de medida de prevención de riesgos laborales será la realización de la reparación descrita? A. Es una medida de prevención de riesgos laborales individual. B. De riesgos laborales colectiva. C. De riesgos laborales coercitiva. O D. De riesgos laborales voluntaria. ¿Vale? En este caso es la B, es de riesgos laborales colectiva. Y bueno, lo vamos a dejar.